Dios nos bendiga, mis amados hermanos, hermanas y amigos que nos están escuchando desde la intimidad de su hogar. Su servidor y hermano en Cristo, Baldo Moreno, predicador de la Iglesia del Señor en Managua, Nicaragua, agradece su amable atención en esta ocasión. Vamos a estudiar 1 Pedro capítulo 5, el versículo 7. 1 Pedro capítulo 5 verso 7 dice el Señor: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es muy importante, mis amados hermanos y hermanas, que podamos entender la exhortación de Pedro a todos los creyentes, a que practiquemos, mis amados hermanos, la humildad y que aprendamos a confiar en Dios cuando tengamos ansiedades, preocupaciones. Por eso Pedro exhorta y dice en el verso 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El tema central de esta carta es el sufrimiento del cristiano. Pedro nos dice, por ejemplo, en 1 Pedro capítulo 4, verso 6, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Esta carta fue escrita aproximadamente en el año 64 después de Jesucristo. Y esta epístola fue dirigida a la dispersión, a los expatriados de los cristianos que estaban en este mundo, mostrando ellos su paciencia y perseverancia en las cosas que pertenecen a la vida de la piedad. Lamentablemente ellos estaban dentro de un mundo hostil, y estamos hablando aquí que se está señalando sitios específicos, como por ejemplo Asia Menor, las provincias que Pedro menciona en el versículo 1 forman parte norte del Asia Menor. Estas iglesias estaban compuestas de judíos y gentiles. Eran extranjeros advenedizos. Eran hermanos que estaban siendo perseguidos. Y en toda esta carta, mi amado hermano y hermana, nos habla del sufrimiento del cristiano. 21 veces aproximadamente encontramos este sufrimiento del cristiano. Y a pesar de las aflicciones, debemos estar gozosos de nuestra salvación. Y como cristianos, hermanas y hermanas, debemos de estar mirando las bendiciones que tenemos por ser cristianos y por ser hijos del Dios Todopoderoso. Importante que podamos comprender que Él conoce todas nuestras necesidades. Vamos a Lucas capítulo 12, el verso 13. Lucas 12, verso 13, dice la Escritura, el Señor Jesús hablando, y dice la Escritura en Lucas capítulo 12, versículo 13. Le invito a que tome su Biblia y leamos. Dice el Señor Jesús en su palabra algo que nosotros debemos de comprender y entender, y es de que las personas del mundo viven una vida llena de ansiedad, una vida llena de preocupaciones, que verdaderamente se puede evidenciar y se puede ver de que no tienen una confianza en Dios, sino que confían en las cosas temporales, efímeras y pasajeras de esta vida. Y hermano, el Señor nos dice claramente en su palabra: porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Nuestro Padre Celestial, hermano, hermana, sabe las necesidades que usted y este servidor tenemos. Las personas del mundo buscan la comida, la bebida, el vestido. Y el Señor dice que verdaderamente debemos buscar primeramente su reino y su justicia, y todas las demás cosas, mis amados hermanos y hermanas, van a ser añadidos.
También en el libro de Éxodo, el capítulo 3, el versículo 7, encontramos nosotros que Él siente todos nuestros dolores y aflicciones. Dice la Escritura en Éxodo capítulo 3, verso 7, dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Dice el Señor aquí, hablándole al pueblo de Israel, a su pueblo escogido: he visto las aflicciones de mi pueblo, he conocido las angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, para sacarlos de aquella tierra, una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo y jebuseo. Entonces vemos, mis amados hermanos y hermanas, que aunque esta carta de 1 Pedro esté llena de lo que es el sufrimiento, ¿verdad? Debemos de tener en cuenta que Dios conoce todas nuestras necesidades, Él siente todos nuestros dolores, Él piensa en todas nuestras preocupaciones, ¿sí? A veces, hermanos, tenemos muchas preocupaciones que pueden estar abrumando nuestro espíritu, nuestro corazón. Y, hermanos, debemos de echar todas nuestras preocupaciones a Dios. Verso 7 del capítulo 40 de Salmos. Salmos 40, el verso 7. Dice: entonces dije, he aquí vengo en el rollo del libro que está escrito de mí. ¿Sí? Luego el verso 17 dice la palabra de Dios: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Así que Dios nos quiere mostrar evidentemente que Él conoce todas nuestras necesidades, Él siente todos nuestros dolores y Él piensa en todos nosotros cuando estamos en estas preocupaciones que nos están abrumando el espíritu. Gracias por su atención. Seguiremos hablando de este tema y que Dios me les bendiga.